¿cuáles serían esos 3 consejos para poder adoptar estas tecnologías? 3 acciones rápido. 1, capacítense, fórmense. No tienen que ser la especialidad más grande. Empiecen por los cursos más básicos a entender qué es realmente esta tecnología 4.0. 2, empezar a desarrollar un plan estratégico dentro de cada institución de transformación digital. Y 3, lo más importante es dentro de esta estrategia es que desarrollemos esa capacidad de decir, si voy a implementar algo, ¿qué valor va a generar? 1, al paciente. 2, al profesional de la salud. 3, obviamente a los socios y los accionistas de las IPS, llámese sea pública, privada, debe haber una mejoría en ese retorno a la inversión. Hola a todos y bienvenidos a AI Heroes, un espacio donde descubrimos las infinitas formas en las que la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el futuro de la salud. Esto lo hacemos a través de conversaciones con personas increíbles de esta industria. Soy Laura Velázquez, soy cofundadora de Arcángel AI y soy su host. Vamos con el episodio. Mi nombre es Gualberto Huelvas, yo soy médico, tengo una formación en nutrición y diabetes, hice un entrenamiento y una formación específica en salvamento de la extremidad inferior para los pacientes que tienen úlceras por pie diabético. He hecho también parte administrativa en economía y finanzas de la salud y últimamente pues hice un máster en Big Data, visión omnicanal, realmente no enfocada al sector salud. Quise hacerlas que pudieras ver la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes sectores para poder entender cómo de otros sectores también se aplica en la inteligencia artificial al sector salud. Y hay una corte grandísima, casi de 60,000 pacientes, y pues que nos ha permitido aplicar conocimientos y gestión de datos y analítica y inteligencia artificial en la enfermedad renal crónica y últimamente también en la detección temprana de falla cardíaca. Entonces, pues, parte de lo que hacemos, gestionamos el riesgo de cortes de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis reumatoidea en cerca de 2,100 pacientes, obesidad en cerca de 7,000 pacientes, detección temprana de cáncer de mama también, que tenemos cerca de 9,000 pacientes en la corte de seguimiento en detección temprana de cáncer de mama, llevándolo nuestra IPS realmente de los 32 municipios del departamento de Córdoba, hacemos presencia en 15 físicamente y al resto vamos bajo modalidad extramural o brigadas y en algunos sitios ya desplegando telemedicina. Me encanta. ¿En qué momento tú empiezas a darte cuenta que adoptar nuevas tecnologías te trae beneficios para gestionar mejor esa población que está alejada? ¿Y cómo empiezas a dar ese primer paso? Cuando empezamos la empresa realmente iba a todos los municipios donde teníamos pacientes. Salía desde las 5 de la mañana a cualquier municipio a poder ir a atender a los pacientes. Y cuando empezó a crecer el programa, bueno, empezamos con una población muy pequeña de 350 pacientes y pues obviamente había tiempo para poder gestionar las agendas, la atención, pero a medida que la corte fue creciendo en el programa de riesgo cardiovascular, llegó un momento en que pues uno, pues obviamente me agoté físicamente y mentalmente. Obviamente hubo que empezar a contratar nuevos profesionales de la salud, a tener un equipo interdisciplinario más grande. Y en ese momento dije, bueno, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes para poder gestionar mejor esta corte de pacientes tan grande y que viene creciendo. Y nos dimos cuenta también de que muchos pacientes no lograban los mejores resultados que uno pretende conseguir en esta corte de pacientes. Entonces, ahí pues empecé como a asistir a algunos congresos donde empezamos a ver temas de análisis de datos, acercar pues los conocimientos básicos de epidemiología, de estadística que uno ve en la universidad en pregrado, y a conocer estas herramientas. Y de bueno, aquí hay que empezar a trabajar en estos temas. Empecé a revisar como las tendencias también, ya hace unos 7 años, y dije, no, por aquí es, y realmente si queremos hacer mejor las cosas y poder ya no atender 350 pacientes, sino poder abarcar mucho más, pues tenemos que apoyarnos de las nuevas tecnologías y poder llegar a mucho más gente, pero también lograr mejores resultados en salud y ser mucho más eficiente en la prestación de servicio. La salud tiene algo y en particular, y incluso acaba de salir un informe de los países europeos donde estamos en crisis, y
La crisis básicamente se está dando por falta de recursos de talento humano en salud. Sí, o sea, cada vez los jóvenes quieren estudiar menos temas de salud porque obviamente hay otras carreras que están impulsando mucho más la economía, pues hay mejor relación vida familiar laboral, bueno, una serie de circunstancias que hace que se estén alejando de los temas de salud, pero también hay un tema de sostenibilidad. Entonces, hay varios problemas que están hoy en día poniendo en jaque a la salud a nivel global. Y dije, bueno, los datos, la ciencia de datos, todo el tema de tecnología es la que nos puede ayudar a solventar esos problemas, y por ahí empezamos a estudiar un poco y después ya así decidí hacer el máster. Me parece súper interesante. Cuando hablaba de que tú estás muy cercano como a esa población, a la parte clínica, te lo decías porque yo siento que tú tienes muy claro cómo está la población a la que tú atiendes. O sea, tú tienes mucha claridad del estado de la población. Sí, estar en el consultorio pues le da a uno toda la perspectiva integral de la persona y del paciente, y no solamente del paciente, de la familia, pero también del entorno en que viven, en esos determinantes sociales en salud. Entonces, cuando uno empieza a mirar toda esa integralidad y empieza uno a conocer historias de personas y de familias afectadas por, en mi caso, por la diabetes, que es en lo cual me especialicé, eso le da a uno casi como las bases para poder cimentar un proyecto de este tipo. Pues uno se encuentra con casos de familias completas afectadas por la diabetes, donde no hay cuidador, donde hay abandono, donde hay, pues, somos régimen subsidiado, pobreza, violencia. Hay un sinfín de factores que hace que los pacientes no logren los mejores resultados en salud. Y ahí, pues, a través de los datos, y es donde empezamos a mirar realmente y a caracterizar muy bien los riesgos de esos pacientes y poderle dar una atención un poco más personalizada o centrada. Se habla de la salud poblacional, predictiva y personalizada, pero empezar a poder identificar poblaciones, luego hacer predicción y terminar personalizando, pues se necesitan datos, y creo que ese es parte del aprendizaje que hice en la consulta, en el consultorio, de estar en contacto todos los días con los pacientes y su familia, y poder entender no solamente la enfermedad, sino también todo lo que hay alrededor de la enfermedad. Incluso ya está establecido que el 90% del éxito, mucho del tratamiento o de que un paciente no tenga complicaciones en diabetes o cualquier enfermedad crónica están fuera del consultorio. O sea, casi todo está fuera de la consulta, no está dentro del consultorio. O sea, son variables que nosotros no podemos controlar, pero que si tenemos esas variables muy bien mapeadas, muy bien identificadas, pues podemos tener un mejor modelo de atención. ¿Cuáles son esas bases que se necesitan para poder crear un proyecto de tecnología como lo es la inteligencia artificial? Como profesional de la salud, obviamente conocer muy bien la parte clínica es realmente importante, fundamental. Luego, tener esos conocimientos en estadística básica, no, pues la super avanzada, fundamentos de epidemiología, tanto de epidemiología poblacional, pero como epidemiología clínica, salud pública, y luego integrar estos conocimientos de datos, ¿no? De ciencia de datos, por lo menos hacer cursos básicos hoy en día de datos, de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de tecnologías 4.0. Bueno, hay un sinfín de cursos hoy que están dispuestos en online, incluso algunos son gratuitos, pero sí el profesional de la salud debe empezar a integrar todos estos conocimientos para poder desarrollar este tipo de iniciativas. Doctor Gualberto, digamos que dentro de lo que hemos avanzado con este tipo de tecnologías en Latinoamérica o en Colombia particularmente, yo me he dado cuenta que la IPS suya es una de las primeras que realmente viene haciendo procesos de inteligencia artificial. Mucho antes de que usted y yo nos conociéramos, pues ustedes ya venían haciendo proyectos de inteligencia artificial. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Y si me puedes contar un poquito más de tu foco, que es enfocado como a toda la parte cardiometabólica, bueno, diabetes, renal, etcétera. Me encantaría, si es posible, ¿no?
Y puede ser general, no tiene que ser tan específico por confidencialidad, yo sé, sino más general porque me parece súper interesante los resultados que ustedes han tenido. Sí, cuando empezamos a, como te decía, gestionar la corte y a grandes volúmenes de pacientes y de datos, y nos enfrentamos a esa realidad. Realmente no teníamos tantos nefrólogos en Colombia y en Córdoba, pues saben las brechas que hay entre las ciudades grandes capitales y las ciudades intermedias en cuanto a la oferta de especialistas o subespecialistas. Y entonces cuando veíamos era cómo hacemos para que los pacientes no deterioren tanto en su función renal y no lleguen a diálisis. Entonces teníamos indicadores no tan buenos que se generan a través de la cuenta de alto costo. Y ahí pues ya había empezado a estudiar estos temas y dije, bueno, tenemos que empezar a identificar muy bien cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de progresar en su enfermedad renal. Porque empezamos a analizar los datos y había unos que progresaban más rápido que otros incluso empezaron a regresar en su enfermedad renal. Y empezamos a dialogar con la EPS también porque las EPS generalmente contratan por volumen de actividades, o sea, hagan X volumen de actividad a esta población y por eso les pago. Y no tanto por los resultados finales o los desenlaces duros finales que son las complicaciones. En este caso hablamos de diálisis, por ejemplo. Entonces nosotros decíamos, teníamos que ver un montón de pacientes por nefrología. Y yo le decía, no tenemos los nefrólogos para ver esa cantidad de pacientes. Para ver el volumen que hay. El volumen, y incluso los nuestros. Y yo decía, no, tenemos que ser un poco más eficientes. Tenemos que enfocarnos con esto. Los datos nos están diciendo que hay pacientes que progresan más rápido que otros. Y empezamos a crear estrategias a través de los datos e identificar esos pacientes, obviamente a través de estudios descriptivos, quienes están progresando más rápidamente, veámoslos, prioricemos la visita al nefrólogo o más consultas o controles con ellos, porque cuando uno no hace esto, uno le dice, no, que el nefrólogo lo vea cada 3 veces al año, 4 veces al año si tiene un estadio 3B de la enfermedad renal, pero empezamos a ver que muchos pacientes en esos estadios pues no progresaban o incluso mejoraban, entonces lo ve el nefrólogo y el nefrólogo pues simplemente le decía, no, estás bien, te veo dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, pero hay otros que necesitaban realmente la consulta del nefrólogo. Claro. Y ahí fue cuando nos surgió la necesidad de analizar y entonces dijimos, venga, podemos predecir realmente qué pacientes tienen más riesgo de progresar rápidamente y en este caso es más como priorizar el riesgo, ¿no? Exactamente, priorizar y saber, estos pacientes tienen más riesgo de progresar a otro estadio, a un estadio más avanzado de la enfermedad. Y ahí empezamos a trabajar pues de la mano con un aliado externo que ya tiene un equipo de ciencia de datos. Nosotros apenas estamos estructurándolo, pero dijimos, ok, en el ecosistema, ya hay un ecosistema en Colombia, empecemos a buscarlos y pues a conocerlos en los congresos y digo, ya, tengo esta necesidad. Entonces, bueno, listo, trabajemos y empecemos a estudiar este tipo de cosas y ahí empezamos a trabajar con ellos en el desarrollo de ese algoritmo para poder predecir progresores rápidos. Y hoy en día pues ya tenemos 2 publicaciones al respecto y hay una que pues muy también gratamente estamos trabajando con ustedes pero para la detección temprana de pacientes en estadios tempranos y eso pues hace que también ya tengamos los focos de detección temprana pero también dedicarnos a los que tienen más riesgo de progresar. Entonces eso hace mucho más eficiente y hace que mejore la oportunidad de la atención de los pacientes que realmente lo necesitan. Y pues obviamente llegar a esos municipios tan lejanos y poder concentrarse en los que realmente necesitan el servicio de un nefrólogo, ¿sí? Para que no progresen su enfermedad. Entonces, y nos hace también eficientes a nosotros en el uso de los recursos que hoy en día son tan limitados y escasos. Me gusta mucho eso que dices porque cuando yo vi los resultados o cuando yo veo los resultados que se muestran cuando uno corre un modelo de estos y uno puede identificar la población, en el caso de renal, es tanta gente, son tantas personas que a veces me sorprende. Entonces, por ejemplo, ahorita lo estamos corriendo en otra población y a veces digo, ¿será que de pronto mi mamá está ahí metida? O mi papá, de pronto. Claro, yo no puedo saber quién es, pero es que es tanta gente la que tiene alta probabilidad de una enfermedad renal. Sí. Que estoy muy de acuerdo con lo que tú me dices, cómo podemos priorizar mejor para llegar con la atención adecuada, con el paciente adecuado. Y eso es lo que pues ustedes están haciendo, ¿no?
Sí, eso es lo que hacemos y pues eso nos ha permitido pues realmente gestionar muy bien la corte, que los pacientes se sientan muy bien atendidos, que es de la parte más importante, pero también pues tener reconocimiento y estar siempre dentro de las nominaciones en cuenta de alto costo por la gestión de riesgo en enfermedad renal crónica en los últimos años y pues generar conocimiento e investigación. Y algo muy bonito que estamos haciendo ahorita incluso es trabajando la experiencia del paciente con otro aliado del Instituto de Experiencia del Paciente de España, donde ya hoy en día empezamos a conocer la experiencia propia del paciente y cómo es su relación con la enfermedad, con la familia, con nosotros los profesionales de la salud, con la IPS en general y también con la EPS y con el sistema. Entonces Me encanta eso. Entonces nos permite capturar mucha información, como te decía, que pasa fuera del consultorio, pero cómo esa información termina afectando, por ejemplo, la adherencia del paciente. Hay cosas increíbles que uno a veces dice, ¿cómo es posible que solamente una mala comunicación del diagnóstico, por ejemplo, del médico, pueda que genere una ruptura en la confianza con el paciente y el paciente no tenga una buena adherencia o no crea en el profesional de la salud ni en la IPS y pues busque otras alternativas de tratamiento diferentes? Y cuando no tenemos mapeado ese tipo de cosas que ellos expresan durante esos talleres de experiencia, pues son interesantes. Por ejemplo, el caso de las mujeres, cómo afecta la vida sexual, para nosotros fue un descubrimiento. Cómo ellas incluso expresaban el tema en su vida sexual, cómo le afectaba cuando le decían que tenía diabetes, pero son temas culturales, a veces temas y terminan abandonando la terapia porque dicen, no, es que la vida sexual se me afecta por el tratamiento que estoy recibiendo, entonces yo lo dejo de tomar para que mi marido no me deje o la familia no se desintegre. Uy, qué interesante. Es más complicado y pues nosotros en la historia clínica nunca preguntábamos, oye, ¿cómo está tu vida sexual? En las mujeres e incluso a los hombres también. Entonces eso permite también empezar a capturar información y a generar cuestionarios que pregunten por eso, cómo eso termina afectando los resultados finales en salud. Entonces es un trabajo muy chévere que hoy en día estamos ya recogiendo mucha información con unos cuestionarios que se llaman PROM y PREMS, que esperamos pues hacia finales de año tener un estudio más o menos grande para poder hacer esas correlaciones e incluso poder determinar factores de la experiencia del paciente y determinantes sociales en salud, cómo afectan la progresión de la enfermedad renal. A veces creemos que todo solamente es medicamento y que es asistir a la cita. No, hay un montón de cosas afuera que terminan afectando la progresión. Eso que me estás contando me encanta porque algo que yo me sueño hace rato y es poder involucrar mayores variables, no clínicas, sino otras variables de la vida de los pacientes para identificar por qué se genera un dropout, lo que te estás diciendo, un dropout del tratamiento, porque no necesariamente es un efecto adverso del tratamiento o no necesariamente es que no puedo ir a, no sé, aplicarme el medicamento, sino que puede ser algo sexual, como tú dices, que se le baja el libido a la persona, entonces ya no quiero esto porque eso está mal visto, o por lo menos en cáncer de seno, yo he visto mucho que una gran incidencia en la adherencia al tratamiento o en el dropout del tratamiento es la depresión que genera, porque genera muchos efectos secundarios cuando hay pareja, o sea, cuando hay vida en pareja, cuando son esposo, esposa. Sí. Porque hay una estadística muy alta que dice que el 11,6% de las parejas, cuando a una mujer le diagnostican con cáncer de seno, la deja la pareja. Eso es altísimo. Acá también ocurre exactamente lo mismo. Sí, o sea, se deteriora la vida en pareja. De hecho, cuando Carlos Beso, que es el director del instituto, estuvo acá y me decía, nos dijo en las recomendaciones, tienen que incluir en el modelo vida sexual y abordaje de pareja, terapias de pareja. Y pues en ninguna guía de práctica clínica aparece eso, o sea, tenemos que abordar literal eso. Entonces son descubrimientos realmente interesantes. Y como tú dices, sumar datos, o sea, empiezan a sumar datos y hoy en día estamos con la inquietud de sumar datos genómicos. Ayer, de hecho, tuvimos una reunión con una empresa de Estados Unidos interesada en mirar y caracterizar parte genética en la enfermedad renal, que necesitamos mucho más datos, incluso datos de fuentes secundarias como estado de las vías, el clima, o sea,
hay un montón de variables también en el medio ambiente que terminan afectando la salud, no solo y sobre todo en enfermedades, por ejemplo, respiratorias, y que hoy en día realmente necesitamos sumar todas esas fuentes primarias y secundarias y de experiencia y determinantes sociales y genómicas para poder realmente poder tener esa medicina personalizada a la que hoy todo el mundo apunta. Y yo creo que pues es parte de lo que a nosotros nos motiva muchísimo y poder seguir soñando y tener este tipo de relacionamiento con todo el ecosistema, con ustedes, todo lo que están hoy en día pensando de forma diferente para poder hacer cosas diferentes. Doctor Gualberto, ¿cómo crees que esto puede ayudarte en ese proceso de, además de los modelos actuales que uno entrena con data específica y particular de la patología, qué tal si uno le sumamos esas otras variables? O sea, una de las cosas que yo pienso que esto genera resultados es porque tú puedes predecir, inclusive sin tener puntos clínicos o datos clínicos, poder predecir esas situaciones. ¿Tú crees que podemos llegar a eso? Sí podríamos. Yo creo que hay muchas variables en el entorno hoy en día, en el proceso salud-enfermedad, que están afectando realmente la aparición de enfermedades tan prevalentes como la obesidad. El ambiente obesogénico pues es algo que existe y se viene hablando hace muchos años, ¿sí? Y ya hay muchas cosas del colegio, en todos los entornos, el colegio, la universidad, en la familia. Hay muchas variables por fuera de variables clínicas que hoy en día pues si se juntan realmente pudiéramos tener predicciones sin tener que tener tantas variables clínicas en nuestro algoritmo para poder predecir ese riesgo. Incluso, por ejemplo, la enfermedad respiratoria aplica muy bien. Incluso la desigualdad, por ejemplo, hoy en día marca una brecha. Solamente ser pobre, pues ya tienes un riesgo más elevado de ciertas enfermedades que hoy en día ya saben cuáles son. Es totalmente viable, o sea, es muy viable. Obviamente, incorporar las demás variables interesantes, pero tener un principio de poder con variables geográficas, determinantes sociales y otras variables no clínicas, poder tener una aproximación al riesgo de enfermar es supremamente interesante y eso nos hace también poder gestionar mucho mejor los sistemas de salud. Ben, ¿cómo crees tú que de pronto el rol de estos modelos inteligentes o agentes inteligentes van a jugar o están jugando dentro del sistema de salud? ¿Por qué te lo pregunto? Porque si bien yo sí creo que ayuda en muchos aspectos, en muchas aristas, desde la parte clínica, desde la parte no clínica, inclusive desde la educación, también sé que no es la respuesta a todo, juega como un papel relevante. ¿Cómo ves que cualquier profesional en salud se puede apalancar de esto ya, pero no para la acción del presente, sino para mejorar el futuro del sistema? Pero yo creo que hoy en día necesitamos una mejor formación, acercar realmente los profesionales de la salud a este conocimiento. Yo creo que todavía hay una brecha grande. Somos realmente pocos todavía los que, a pesar de que ha ido creciendo el interés por formarse en estas áreas, todavía es muy poco, ¿sí? Y sobre todo para nuestros países en América Latina, todavía hay menos interés. Hay más interés en formarse en lo clínico todavía. Tú le preguntas a un muchacho recién egresado, joven, ¿qué quieres estudiar? Medicina interna, ginecología, ¿sí? Las especialidades tradicionales, medicina de familia. Y realmente yo que trabajo con tantos médicos generales jóvenes y les pregunto y ninguno me dice, no, yo quiero estudiar biotecnología, yo quiero estudiar ciencia de datos, yo quiero estudiar algo relacionado con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos hoy en día es realmente empezar a poder movilizar, incluso cambiar o introducir el pensum de formación de los profesionales de pregrado, no solamente médicos, todos, nutricionistas, psicólogos, en todo, transversalmente, hay que empezar hay que tener materias o cursos
al interior de pregrado, de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de salud digital, porque bueno, salud digital empaqueta todo, ¿no? O sea, pueden ser dispositivos, pueden ser cualquiera, telemedicina, cualquiera de las áreas, que hoy en día cuando se habla de salud digital, pues uno coge también ramas para especializarse. Hay gente que se especializa en telemedicina o en telesalud, o se especializa en ciencia de datos, otros en biotecnología. Impresionante lo que hoy en día hay en biotecnología, en ciencias ómicas y en inteligencia artificial. O sea, ya hay una rama de especialización y subespecialización en el área de la salud. Necesitamos también tener y crear habilidades blandas para poder adoptar mejor la tecnología, incluso cómo humanizar la tecnología, el uso de la tecnología. Ese tipo de cosas yo creo que es el gran reto hoy en día para los sistemas de salud y los profesionales de la salud. ¿Y tú crees que de verdad esto lo puede solucionar? Porque yo genuinamente pensaba eso, o ingenuamente puede ser, porque cuando nosotros empezamos esto, bueno, yo no sé si tú sabes, pero esto empezó por un problema familiar, tanto de José como mío. Y lo que nosotros empezamos a darnos cuenta es que nosotros decíamos, ¿por qué diablos no se tomó una acción a tiempo? Claro, el médico no tiene la culpa porque siempre tiene que atender. Y lo que tú dices es cierto. No hay tiempo, no hay espacio para hablar y preguntar y cuestionar y profundizar y tocar, en fin. Pero también me he dado cuenta que a medida de que más hemos implementado modelos inteligentes, también me he dado cuenta que en vez de hacer 15 pacientes, pues hoy hacen 30. Entonces, no se ha aumentado la atención humana en el ven te escucho más, bien te atiendo mejor, ven hago esto, sino se ha aumentado el volumen. Entonces ahí yo a veces digo, chévere, pero no tan chévere. ¿Sí me entiendes? Entonces, no sé realmente cómo... O sea, yo soy muy positiva con el tema de AI. Y soy muy positiva porque lo vivo todos los días. Y de verdad, a mí a veces me dan ganas de llorar de la emoción cuando identificamos pacientes. De verdad, es que yo le digo al equipo como, esto es tan lindo. O sea, como que se me encharcan los ojos. Pero también soy consciente que puede ser mucho más humano ese aspecto y todavía no hemos encontrado la forma de hacerlo. No lo sé, aquí ideando y tirándote ahí para ver qué me dices. El dilema que hoy en día con el uso de la inteligencia artificial, no solamente en salud, en muchas áreas, en muchos sectores, que realmente nos deshumanice más, pero también hay que rescatar, yo pienso que, por eso decía, o sea, la solución más bien está en reestructurar, equilibrar el uso de las nuevas tecnologías, pero empezar a formarnos en competencias blandas. Nosotros, como te decía, no vemos ni tecnologías, pero tampoco vemos habilidades blandas. O sea, nosotros no vemos dentro de la carrera de medicina un capítulo o durante varios semestres que nos digan, oiga, comunicación empática, comunicación asertiva, trabajo colaborativo. Eso debería ser un must. Exactamente. Yo siempre hablo con la gente, eso que me estás diciendo me parece muy charro porque yo siempre hablo con la gente y digo, porque a los pacientes nos llaman pacientes, o sea, lo que menos tenemos en la vida es paciencia, cuando uno está con dolor. Entonces como que es súper irónico, ya sé que viene por allá de un lenguaje, bla, 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 pero es muy como irónico el nombre, porque cero tenemos paciencia. Nos falta es empezar a abrir espacios de formación en estos temas, o sea, tanto del lado de la tecnología, pero también como del lado humano. Ese debe ser la evolución natural que debemos tener, pero hay que hacerlo pronto, antes que termine deshumanizando mal. Lo que tú dices, no es que reemplacemos para que hagan más volumen, sino es para mejorar la calidad de la atención. Ben, ¿qué es lo que más te ha emocionado de los resultados que has tenido el día de hoy? La entrada de pacientes nuevos a diálisis. En los 4 últimos años hemos superado el 2% de la población que tenemos en las cortes y realmente los estándares nacionales e internacionales están muy por encima de eso, en esa incidencia de pacientes nuevos que llegan a diálisis, y yo creo que ese es de los resultados que más me impactan. Incluso ahorita cuando veíamos el tema de la certificación que acabamos de tener en comunidad clínica de alto desempeño en enfermedad renal crónica, y porque nos dijeron, venga, tienen que empezar a medir realmente la generación de valor, pero de valor centrada en las personas. Empezamos a medir esto y empezamos a mirar los resultados de los últimos 4 años. Quizás no nos habíamos dado cuenta de eso.
y lo que tanto eso valoran los pacientes también. Por ejemplo, el tema de hospitalizaciones por complicaciones asociadas a diabetes e hipertensión también es un porcentaje muy bajo comparado con otras IPS que están que manejan este mismo programa dentro de la EPS, pero también a nivel con indicadores nacionales. Entonces uno dice, venga, realmente estamos haciendo algo bien, eso emociona mucho porque cada vez que un paciente menos llega a diálisis es realmente un paciente con mejor calidad de vida, pero no solamente para él, sino también para la familia. Cada vez que hay una enfermedad grave o de alto costo, como se denomina, no solamente es el paciente, es la familia, y este es, pues, nuevamente digo, son personas del régimen subsidiado de muy bajos recursos. Entonces, ser marcado por una enfermedad de esto quiere decir que a veces alguno tiene que dejar de trabajar en la familia para cuidar al otro, y son familias de bajos ingresos. Entonces, un ingreso menos, imagínate, es exacerbar la pobreza en esa población, en esas personas. Entonces, llaman poverty traps. Exactamente. Entonces, son cosas que hoy en día estamos poniendo sobre la mesa, más bien de poder medir este impacto, y algo que estamos soñando y que quizás aquí te invite hoy, así, es algo que queremos medir muy bien, y pues obviamente necesitamos un equipo multidisciplinario de economía de la salud y muchas cosas. Es el desarrollo, es el retorno a la inversión social. Cada vez que tú evitas una complicación de esta, pues permite mejorar el retorno a la inversión, no solamente el del PIB nacional en productividad, sino también el de la familia, de esa familia que tiene esa persona enferma. Entonces, ese tipo de cosas que uno sueña y uno dice, venga, tenemos que empezar a evaluar y a medir ese impacto para que también los sistemas sean bien vistos. Hoy en día quizás nosotros como prestadores no hemos mostrado esos resultados, y quizás también eso hace que haya mucha crítica hacia los sistemas de salud. Son complejos y siempre va a haber problemas con la sostenibilidad, con todo, pero también hay cosas buenas que tenemos que empezar a medir mucho más allá de lo que estamos midiendo actualmente, pero también poder predecir ese retorno a la inversión social que se hace si yo manejo muy bien una corte y evito muchas complicaciones de que tanto eso impacte realmente a la economía de un país, pero también a la economía de las personas más pobres. Me gusta mucho eso. Algo que yo me he preguntado mucho siempre en Arcángel es cómo medimos cada vez mejor el impacto que tenemos. Porque hoy en día lo que uno hace es tener una línea base de cómo se hace hoy y cómo se hace después de una implementación, ¿cierto? Sí, digamos que eso es lo básico. Sí. Pero, por ejemplo, entonces, si yo puedo identificar que de una cohorte de 500,000 pacientes, yo sé que más o menos 3,000 van a tener cáncer de pulmón, entonces nosotros vamos a identificarlos a tiempo. Aquí, pues para idear, ¿cómo podemos ser más efectivos a la hora de medir que de todos estos 3,000, todos fueron tratados a tiempo, no llegaron a un estadio tardío de la enfermedad, y que efectivamente el tratamiento le funcionó bien, eliminamos efectos adversos y el paciente pues remite? Ese es uno de mis mayores objetivos, pero después de eso es cómo podemos decir que eso tiene un impacto económico social dentro de su entorno. ¿Cuánto estamos evitando perder desde la parte económica, pero también debería ser como desde la parte emocional y social? Total. Sí, calidad de vida, medir años de vida perdidos. O sea, ya hay muchas métricas hoy en día que permiten, a través de los datos, tener esos indicadores, y eso realmente creo que es lo que nos hace falta para poder ser también bien visto dentro de la gestión que hacemos. Los sistemas de salud, no solamente aquí, en todo el mundo, pues obviamente la enfermedad hace que se exacerben emociones, muchas cosas. Sí, obviamente es una situación difícil, nadie quiere estar enfermo, y si menos si es una enfermedad grave. Todos queremos atención ya pronta. Bueno, hay un sinfín de cosas que a veces tienen que darse para poder hacer eso. Yo creo que muchos nos interesa que a todos nos vaya bien, y entonces es parte de lo que hoy en día estoy tratando de promover también, de que muchos nos unamos a esta causa de que realmente los sistemas de salud sí tienen futuro, pero tienen futuro si empezamos a hacer mejor las cosas, a ser más eficientes, pero también cómo medir
cosas interesantes para el país, pero también para las personas. Me parece súper emocionante y súper bonito, ¿no? Pues porque al final del día yo creo que quien está en salud es porque realmente quiere ver a la población más sana, ¿no? Sí. O sea, no creo que alguien está aquí porque quiero que la gente se enferme más. No, realmente es quiero atender mejor la población y ver cómo nos podemos ser más eficientes, por decirlo así. Total, y eso pienso que tenemos que empezar a tener los datos y la información para mostrarla, para poder cambiar la percepción que se tiene, ¿no? Ven, ahora, ¿qué es lo que no te ha gustado tanto? ¿Qué es lo que tú has dicho? Esto se está volviendo un dolor de cabeza en algunos momentos. Bueno, tú lo decías hace rato, quizás la sobresaturación de información y todos los días de lo nuevo que salen. Creo que ya se ha vuelto un poco imposible de interiorizarlo, tenerlo en la cabeza de uno, procesarlo. Y ahora como adopto todo esto nuevo que está saliendo a una velocidad supremamente alta, que no sé, duerme con un tema y mañana cuando te levantas miras y ya sale otro y impresionante. Entonces yo creo que eso es muy abrumador, todo el tema de los desarrollos de hoy en día, pero preocupa también que muchos están en esas fases tempranas. Entonces quizás las expectativas están siendo muy altas y quizás muchos no van a llegar a las soluciones que realmente se necesitan. Ese punto que tú acabas de coger o de tocar es súper importante, porque ahora, como hay tanto hype alrededor del AI, lo que está pasando es que todo el mundo tiene unas expectativas altísimas, pero para llegar a esas expectativas pues hay que trabajarlo y hay que tener claridad y hay que saber si sí te va a servir pues esa tecnología, porque muchas veces no. Puede ser otra cosa que te pueda ayudar más fácil, más económico. Sí. El concepto de la expectativa yo creo que está jugando muy en contra de lo que puede hacer la AI. Sí, yo creo que no recuerdo el término ahorita mismo y hay muchos estudios acerca de la curva de las expectativas y cuando cae, hombre, no recuerdo, hay muchos estudios ahorita recientes sobre eso y en salud ya han salido uno, incluso hace 2 meses, como las expectativas están siendo muy altas. Y quizás, bueno, pero también es el proceso normal, ¿no? Que ocurre siempre que sale algo nuevo. Pero hay mucho, entonces obviamente eso está generando que muchas instituciones y profesionales de la salud hoy en día quizás, uno, estén teniendo dificultad para adoptar las nuevas herramientas, pero 2, también es el por qué y para qué. Entonces, muchas empresas de salud hay que tener cuidado, obviamente, como tú dices, en escoger muy bien, pero tener claro el por qué y para qué, porque muchas se embarcan comprando por moda y obviamente los resultados al final no son tan buenos y quizás no fueron tan buenos porque desde un principio no era lo que necesitabas, que no tenías un por qué. ¿Para qué la vas a utilizar? ¿Cómo quieres utilizarla? ¿Y qué proceso te va a mejorar en la institución? Entonces, esas son cosas que son muy, por así decirlo, hoy en día preocupantes. Pero también preocupante es que quizás, como te decía, las organizaciones hoy en día de salud no tienen muchas, no voy a decirlo, ya hay muchas que están trabajando, pero la mayoría realmente, y sobre todo las medianas y las pequeñas, no tienen dentro de su estrategia un proceso de transformación digital. En serio, o sea, un proceso estratégico que nos diga, este es mi proceso de transformación digital en los próximos 5 años y cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a organizar mis datos? ¿Cómo voy a organizar un lago de datos? ¿Cómo voy a organizar mi gobernanza de datos? Sí, o sea, es cierto. ¿Cómo voy a organizar la ciberseguridad? Sí, o sea, tener toda esa madurez, y hoy en día incluso hay índices de madurez digital en el sector salud. Entonces no tenemos como toda esa concepción. Interesante. Bueno, y por último, para ti, ¿qué es o qué significa en 2, 3 palabras, máximo una frase, estos modelos inteligentes para ti o la inteligencia artificial para ti? Esperanza para los pacientes, generación de valor para todos los actores del sistema de salud. Yo creo que ahí definiría. Bacano. Oigan, ya para terminar, quisiera saber más de qué les gustaría escuchar aquí en AI Heroes. Los invito a dejar una reseña, activar la campanita para que la plataforma les avise cuando publiquemos un nuevo episodio y dejarnos 5 estrellas. Recuerden que pueden conectar conmigo y discutir las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial en salud
y pueden encontrarnos en mis redes sociales en la descripción del episodio.